habíamos terminado la parte de fotosíntesis, de la primera fase de la fotosíntesis, que es la obtención de las formas de energía para ser utilizadas en la segunda fase. En la primera fase lo que hemos hecho es transformar la energía lumínica en formas de energía química. ¿Cuáles serán esas formas de energía química? El ATP y el NADP reducido, que es un transportador electrónico. Entonces, estas dos fuentes energéticas tienen como tarea la síntesis de moléculas orgánicas. Aquí, en esta primera gráfica, vemos que la segunda fase que comprende el ciclo de Calvin está basado en 3 reacciones fundamentalmente. Una reacción de carboxilación, otra de reducción y la de regeneración. En esta gráfica lo único que estamos viendo están sobresaliendo las 3 reacciones más importantes, porque hay otras intermedias, pero en sí esto es lo que se pretende en el ciclo de Calvin. El protagonista aquí son las moléculas de dióxido de carbono, que las obtenemos a partir de la producción del producto de eliminación de su metabolismo en el hombre y los animales, ¿no? Y si ustedes se fijan, no sería posible esta carboxilación, es decir, la utilización del dióxido de carbono por la enzima rubisco, que es la enzima más importante del universo, yo diría, porque sin esta no sería posible la vida de las plantas, y sin las plantas no habría vida en el hombre y los animales. Si se fijan, aquí están las fuentes energéticas, el ATP, que son 2 moléculas, y el NADP reducido, ¿no? Y aquí hay una muestra del producto del ciclo de Calvin, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Ahora vamos a ver cómo se realiza eso. En realidad, no miren tanto los números, porque aquí, por ejemplo, porque depende del enfoque que le damos. En realidad, aquí lo que estamos, al decir 6 moléculas de dióxido de carbono, son las necesarias para formar una molécula de glucosa, ¿no? Que tiene 6 átomos de carbono. Entonces, en este caso, las 6 moléculas de dióxido de carbono se van a unir a la ribulosa 1,5-bifosfato, que esta molécula tiene 5 átomos de carbono, ¿no? 5 átomos de carbono más una de estas van a tener 6 moléculas de carbono, ¿no? Estas 6 moléculas de carbono que en una molécula a través de la rubisco y la reacción de carboxilación se formar el ácido 3-fosfoglicérico. Esta molécula tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto serían 12 moléculas, ¿no? Para dar lugar a 2 moléculas de glucosa. Esta otra son las reacciones de reducción, en las que se utilizan las fuentes energéticas, el NADP reducido y el ATP, para hacer que el ácido 3-fosfoglicérico pase a gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato es la responsable de donar 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para la síntesis de no solamente moléculas de glucosa, pueden también formarse aminoácidos o lípidos a partir de esta molécula, ¿no? Entonces, como 2 están saliendo, quedan 10 gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de aquí son una serie de reacciones de regeneración para volver a lograr tener la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Estas 10 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a dar las 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Si he dicho que es de 5 átomos de carbono, 5 por 6, 30. Esta es de 3 átomos de carbono, 3 por 10, 30, ¿no? Entonces, nuevamente regeneramos el ciclo. Aquí se ve más explicado, justamente aquí, por ejemplo, es lo que le pasa a una molécula de dióxido de carbono. Aquí están
mostrándose las 6 en conjunto, pero en realidad entran de uno en uno, no entran las 6 en uno, ¿no? Entonces, una molécula de dióxido de carbono se va a unir al 3-fosfoglicerato y luego con gasto energético, porque aquí estamos viendo el gasto energético de adenosín trifosfato, y cuando gasta energía en esta reacción que da en adenosín difosfato, tenemos la formación del 1,3-difosfoglicerato, ¿no? Esta molécula se ha fosforilado, este solo tenía un grupo fosfato en el carbono 3, en cambio ahora esta molécula tiene 2 grupos fosfato, en el carbono 1 y en el carbono 3, ¿no? Luego también hay un nuevo gasto energético, el NADP reducido se oxida, NAD oxidado con liberación de fósforo, y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Este era difosfoglicerato, ¿no? Aquí tenemos ya la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato, como ya vimos en la anterior reacción, se va a liberar una de las moléculas y las otras van a buscar su regeneración de la ribosa 6-fosfato, ¿no? Esta molécula, como les había dicho en la anterior, gliceraldehído 3-fosfato, se puede utilizar para la síntesis de azúcares, glucosa, sacarosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Sí, este ciclo, el ciclo de Karen, es el que nos permite sintetizar las moléculas que necesita la planta, ¿no? Tanto carbohidratos como ácidos grasos como aminoácidos. Por ejemplo, las plantas, a diferencia del hombre y los animales, es capaz de sintetizar todos los aminoácidos que necesita. En cambio, el hombre y ciertos animales tienen necesariamente que consumirlos a partir de su dieta porque no tienen la capacidad de sintetizar todos sus aminoácidos, ¿no? Por eso se llaman esenciales, porque los tienen que conseguir a partir de la dieta, lo que no ocurre en las plantas. En las plantas, a partir de esta molécula, es capaz de sintetizar todos sus aminoácidos esenciales, todos los que necesita en general, no solo los esenciales, no tienen aminoácidos esenciales en realidad las plantas, porque sintetiza todos los aminoácidos que requiere, ¿no? Ácidos grasos también y azúcares. Entonces, este será el 3-fosfato en esta otra fase que es de regeneración, vuelve a formarse ribulosa 5-fosfato, ¿no? Y luego esta molécula de ribulosa 5-fosfato está lista para nuevamente unirse a otra molécula de dióxido de carbono, ¿no? Este es un mapa de las rutas metabólicas que se dan en las plantas en general, ¿no? Esta vía, la vía de las pentosas fosfato, no la hemos visto. La próxima clase vamos a hablar un poco de ella porque es importante en las plantas, también ocurre en el hombre y los animales. El objetivo de esta ruta es una vía alterna de generación de energía y por otro es en este lugar donde se forman los NADP, los agentes reductor, no diría, porque la forma oxidada o reducida se forman el transportador electrónico fosforilado, esa es la palabra correcta, transportador electrónico fosforilado, que es el NAD, ¿no? NADP, nicotina dinucleótido fosfato, si está oxidado, y si está reducido sería nicotina dinucleótido fosfato reducido, ¿no? Y además también la ribulosa, esta vía, perdón, les anticipo un poco, es importante porque nos permite ¿cómo les diría? La formación de la molécula clave que es la ribulosa. La ribosa y la ribulosa, ¿no? A partir de la ribulosa se forma el gliceraldehído fosfato y esta es la molécula estrella, yo diría, en las rutas metabólicas de las plantas porque permite a través de reacciones formar glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, ¿no?
En realidad, los 3 grupos de nutrientes, glúcidos, proteínas y lípidos. Esta gráfica es para mostrar que el ciclo de Calvin ocurre en el estroma de los cloroplastos, ¿no? Y bueno, aquí ven las reacciones con las fórmulas correspondientes, el glicerofosfato, el 1,3-bifosfoglicerato, lo que les había dicho, el grupo fosfato en el carbono 1 y en el carbono 3, el gliceraldehído 3-fosfato, un grupo aldehído en su carbono 1, y solamente quedaría el grupo fosfato en el carbono 3, ¿no? Luego, ustedes saben que el gliceraldehído 3-fosfato, cuando lo requiera, se puede, por reacciones de isomerización, transformarse en dihidroxiacetona fosfato, ¿no? De un aldehído a acetona, o de cetona a aldehído también puede ocurrir, ¿no? Y dihidroxiacetona puede salir en forma de dihidroxiacetona fosfato, transformarse otra vez en gliceraldehído 3-fosfato en la forma aldehídica, y de esta manera también ligarse algunas veces a la generación energética a través de la glicólisis, ¿no? El proceso de la glicólisis que se da también en las plantas, ¿no? O si no, dihidroxiacetona transformarse a través de la ciclo de la pentosa-fosfato en fructosa 1,6-fosfato, fructosa 6-fosfato y otras reacciones hasta llegar a la formación de la sacarosa. Bien, en el ciclo de Calvin, en realidad ustedes lo he pasado rápido nada más, porque ustedes han visto, creo que desde primero ven fotosíntesis, ¿no? Lo interesante es que en todos los procesos de ciclo de Calvin, la rubisco actúa como carboxilasa, como una enzima capaz de introducir átomos de dióxido de carbono, porque es la finalidad para la síntesis orgánica, ¿no? Sin embargo, dice que la rubisco también puede actuar como en reacciones oxidativas. El proceso que se da en las plantas debido a la característica de la rubisco, dice, de funcionar en una forma diferente a como lo hace en la fotosíntesis, es decir, como carboxilasa, lo que provoca, bueno, en realidad, cuando cuando la rubisco actúa de forma diferente a lo que lo hace en la fotosíntesis, dice que esta puede provocar pérdidas de dióxido de carbono y en vez de actuar como carboxilasa, actúa como oxigenasa. Para que la rubisco, esta enzima tan importante, actúe como oxigenasa, las condiciones del medio tienen que cambiar. Es cuando las concentraciones de dióxido de carbono bajan y aumentan las concentraciones de oxígeno. Cuando estas concentraciones de oxígeno en el medio son elevadas, dice al menos de concentraciones altas atmosféricas de 0,03% para el dióxido de carbono y 21% para el oxígeno, vean la diferencia, está bajado el dióxido de carbono y ha subido la del oxígeno. La enzima actúa como oxigenasa y lo que hace es fijando oxígeno y no fijando dióxido de carbono como lo hace en esta fase, dando lugar a la formación de una sola molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de ácido glicólico. Esta molécula de ácido glicólico es la que incorpora los átomos de oxígeno y ingresa al ciclo del glioxilato. Bueno, aquí está lo que acabamos de hablar. La rubisco entonces tiene la posibilidad de actuar como carboxilasa o como oxigenasa, ¿no? Si actúa como carboxilasa, requiere utiliza como cofactor el magnesio y además su función principal de la carboxilasa es fijar moléculas de dióxido de carbono con ayuda de moléculas de agua.
y tendría como producto final la formación de 2 moléculas de gliceraldehído fosfato. En cambio, cuando actúa como oxigenasa, cuando las concentraciones de dióxido de carbono casi desaparecen, 0,03 era, y aumenta la de oxígeno, en este caso, los productos de esta reacción de la rubisco en función de oxigenasa es la producción todavía de un gliceraldehído fosfato, pero también de una molécula de ácido glicólico que va a ingresar a la ruta del glioxilato, ¿no? Este proceso de fotorrespiración, entonces, comienza con la acción de la rubisco, ¿no? Cuando las concentraciones de oxígeno, como hemos dicho, están elevadas. Chicos, ¿me están siguiendo? Jóvenes. Sí, doctora. Ah, ya. Sí, ingeniera. Porque a veces tanto silencio, pienso que estoy Sí, hablando ingeniero. solito. Sí. Para el examen de prácticas les voy a leer, ya tengo calificadas sus notas. He querido subir al sistema, pero ya está cerrado. No he podido subir sus notas. Lo que voy a hacer es dictarles, o no sé, en el examen de prácticas, ahí les voy a dictar sus notas de teoría del primer parcial. Entonces, gliceraldehído fosfato pasa a glicerato. Luego, lo que quiero mostrarles es que en la fotorrespiración en realidad son un ciclo de reacciones que actúan tanto en el cloroplasma como en los peroxisomas y las mitocondrias. Es decir, hay 3 lugares donde que intervienen en el proceso de fotorrespiración, ¿no? Y además, otra cosa interesante de este ciclo de reacciones es que también se dan reacciones de transaminación. Las reacciones de transaminación es transformar un aminoácido en un cetoácido o un cetoácido en aminoácido. Son reacciones clásicas de la bioquímica de las proteínas, que generalmente algunas veces ustedes piensan que esas reacciones solamente se dan en el hombre y en los animales, pues les voy a decir que no es así. También en las plantas ocurren este tipo de reacciones. Todavía no hemos visto metabolismo de proteínas con ustedes, pero más adelante van a ver, les voy a hacer recuerdo. Entonces, y otra cosa también, que en prácticas seguramente ustedes, los que no llevan conmigo, también han visto, que todas liberan dióxido de peróxido de hidrógeno, perdón, peróxido de hidrógeno, y es por eso que en todas las animales y vegetales está presente la enzima que evita la enzima, la catalasa, que evita que las concentraciones de peróxido de hidrógeno se eleven porque es un poderoso oxidante, ¿no? Que pueda dañar a la célula, ¿no? Entonces, la enzima catalasa, ustedes también han hecho esa prueba, ¿no? En práctica, chicos. Los que no llevan conmigo. Con el agua oxigenada y moliendo hojas verdes y hígado. Sí, ingeniera, lo realizamos, ingeniera, eso. Sí. Entonces, para que vean por qué está presente la enzima catalasa en todas las células, porque un producto de este proceso de fotorrespiración que se da en las plantas es el peróxido de hidrógeno, perdón, ¿no? Y también en otras reacciones oxidativas. Entonces, las células producen de manera natural peróxido de hidrógeno y su concentración tiene que ser controlada y regulada. Para eso tenemos
que las células animales y vegetales tienen la capacidad de sintetizar la enzima catalasa. Entonces, este glioxilato pasa a glicina, esta glicina entra a la mitocondria, se une en presencia de oxígeno y además de un NAD oxidado, obtenemos NAD reducido y la enzima de carboxilasa, se forma serina y la serina vuelve a ingresar al peroxisoma, se forma dihidroxipiruvato, una reacción de transaminación de aminoácido a acetoácido. Después este cetoácido, que es el hidroxipiruvato, pasa a glicerato nuevamente. De esta manera entra al cloroplasma, a la zona del estroma de la planta, y este glicerato puede ingresar al ciclo de Calvin, ¿no?, para dar continuidad ya sea al ciclo de Calvin o permitir que en presencia de oxígeno se vuelva a repetir el proceso de fotorrespiración. Ahora, ¿cuál es el balance de átomos de carbono? Para producir una molécula de glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, se requieren fijar, como habíamos visto, 6 moléculas de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono solo tiene un carbono, entonces, por lo tanto, 6 moléculas para hacer una molécula de glucosa, de las cuales se unen a 6 moléculas de riboso 1,5-bifosfato, porque estas son de 5 átomos de carbono, más las 6 de aquí van a formar vamos a tener 6 moléculas de dióxido de carbono, que son lo que se necesita en la glucosa, formando durante la etapa de carboxilación 12 moléculas de gliceraldehído fosfato, ¿no? En la etapa de reducción, las 12 moléculas de glicerato, perdón, son reducidas a 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato recién. De estas, 2 salen del ciclo de Calvin para formar moléculas de glucosa o otro tipo de moléculas, ¿no? Y las otras 10 se quedan para regenerar las moléculas de rubisco y volver a repetir el ciclo, ¿no? Este es el balance que ya habíamos visto en el gráfico del ciclo de Calvin. Ahora, por cada molécula de dióxido de carbono que es reducido a azúcares, se emplean el gasto energético, vamos viendo ahora, 3 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADP reducido. No se olviden nunca, cuidado que en el examen les pregunte, ¿cuál es la diferencia entre el transportador electrónico fosforilado y el no fosforilado? Hay nicotina dinucleótido fosfato reducido y el sin esto, ¿no? Nicotina dinucleótido reducido nada más. De tarea, ¿cuál es la diferencia de esos dos? Entonces, para la formación de una molécula se necesitan 18 átomos de ATP y 12 moléculas. ¿Por qué 18? Que si para unita se utiliza 3, como son 6, 6 por 3, 18. Si para cada una molécula de dióxido de carbono sean 2, 2 por 6, 12. De ahí salen estos números, chicas. Por eso se dice que la de carbono necesita 18 átomos de carbono, 12 NADP reducidos, más 12 moléculas de agua y tener una sola molécula de glucosa y las formas, digamos, reducidas, no reducidas, lo que hay que de 18 ATPs, 18 ADPs, 12 NADP reducidos, 12 NAD oxidados, ¿no? Los 12 fósforos. ¿Claro? Sí, doctora. El requerimiento de cuantos de energía en fotones, ¿no? Por transporte cíclico se requiere energía de 2 fotones para excitar cada uno de los fotosistemas. Como son 2 fotosistemas, se requiere 4 cuantas.
Para la liberación de una molécula de oxígeno se necesita por lo menos 4 cuantas de luz a nivel del fotosistema 2. Para la producción de un NADP reducido, perdón, se necesitan 4 cuantas, pero como se necesitan 2, entonces necesitaríamos 8, porque hemos dicho que 2 se necesitan, ¿no ve? En la formación de glucosa, aquí en la anterior reacción. Bueno, eran 2, ¿no? Después ya lo multiplican ustedes. Por lo tanto, se requieren 8 cuantas, lo que determina que sean 8 las que se necesitan para producir el oxígeno y 2 NADP reducidos. Entonces, por cada 2 moléculas de NADP reducidos, se necesitan 8 cuantas. Según esta reacción, si la relación de oxígeno y dióxido de carbono es la misma, los cuantos que se han usado para producir el oxígeno, se habrá utilizado esa energía en fijar el dióxido de carbono. Por lo tanto, si para fijar una molécula de dióxido de carbono se han consumido 8, para tener la molécula de glucosa, que son 6 de estos, sería 8 por 6, 48 cuantas. Y aquí está, bueno, ahora vamos a ver la eficacia. ¿Se acuerdan que igual cuando hicimos los cálculos en el caso de la oxidación de la molécula de glucosa, vimos que en realidad no toda la energía contenida en la molécula de glucosa se transformaba en ATP, sino que una parte, solamente un 44%, y lo demás se disipaba como calor, ¿no? Algo parecido ocurre aquí, pero no es ni siquiera 44, es 33%. Fíjense cómo, dice que una molécula de glucosa requiere 48 cuantas, eso hemos visto en el anterior, ¿no? ¿Sí? Porque para cada una era 8, pero como son 6 átomos de carbono, 6 por 8, 48, ¿no? Entonces estamos partiendo que una molécula de glucosa requiere 48 cuantas. Si un mol de cuantas equivale a un cuanto, por lo tanto, para un mol de glucosa se necesitan 48 cuantos. Cada cuanto de luz es igual a 40 calorías por mol. Un mol de glucosa para ser fotosintetizada requiere la energía de 48 por 42, es decir, necesita 2016 kilocalorías, la cantidad de energía que se necesita para poder sintetizar una molécula de glucosa. Pero un mol de glucosa quemada en un calorímetro, cuando se hacen estudios, produce solamente 672 kilocalorías. Por lo tanto, si 2016 kilocalorías el 100%, los 672 serán X. Ese X es 33.33 de máxima eficiencia en el requerimiento mínimo de 48 cuantos. Por lo tanto, fíjense, también se elimina parte de esa energía. A nivel molecular, dice, en caso de requerir mayor número de moles de fotones, la eficiencia será mucho menor. Asimismo, si la longitud empleada es mucho menor, como por ejemplo la luz azul, la eficiencia será del 19.71%, por lo tanto mucho menor. Nosotros hemos hecho los cálculos con luz roja. En caso de una longitud comprendida entre 680 y 700 nanómetros, esta no permitirá el funcionamiento del fotosistema 2, mientras que una longitud de onda superior a 700 no serían absorbidas por ninguno de los dos fotosistemas. Estamos hablando, ¿por qué es importante esto? Porque estas son las longitudes de onda en las que se manejan los cloroplastos, que son los centrales energéticos para realizar la primera fase de la fotosíntesis. Con eso he terminado esta clase, pero vamos a avanzar algo más. ¿Está claro?
Ahí, otra lo voy a borrar. Me cerraba. Ingeniero, el 15 de junio vamos a dar el examen de prácticas, ¿verdad? Sí. Junio, Todos los grupos, ingeniero. todos los grupos. ¿Está bien? Ingeniera, ¿dijo junio o julio? Junio. ¿Por qué julio? Yo decía, voy a mirar mi calendario. Este lunes 6 no hay clase, ¿no es cierto? El día, no, yo creo que van a dar el 13. El 13 sería el examen. 13 de junio. Y vamos a dar otro examen para que tengan 2 notas, por si no les va muy bien. ¿Está bien? Está bien, Sí, ingeniera. No, podríamos dar el 13 y el otro podría ser, no sé, el 27, algo así de junio. Con los últimos temas que van a avanzar en práctica. Y tener opción además a otro. El 13, el día lunes 13, sería el primer parcial. Yo creo que vamos a dar las 3 de la tarde. ingeniero, una consulta. ¿Va a ser de todo el avanzado de las prácticas o hasta qué tema? No, de todo. ¿Saben qué? Yo voy a preguntarle a, ¿qué se llama? El auxiliar, me olvidó su nombre. Daniel, Daniel, ¿qué temas ha avanzado? Porque algunas veces por ocupado que es, no me pregunta o no me pide reactivos. Y yo hago otras cosas que él no puede hacer porque no tiene reactivos. Entonces quiero ponerme de acuerdo para que el examen, como va a ser para ambos, sean del mismo número de prácticas y de los mismos temas. Eso voy a hablar también con él, ¿ya? No se preocupen, chicos. Él está manejando mi texto, pero algunas cosas creo que no hace. Eso quiero hablar con él, sobre pretexto de que no tiene reactivos. ¿Y ahora dónde está? Si era este. el segundo parcial va a ser el 27 de junio, ¿no ve, ingeniero? Sí. Ya les di la fecha, ¿no ve? Chicos, Sí, sí, Inge. Ya están anotadas las fechas. sí. Es este. Entonces, Ingeniera, bueno, sí. el examen no podría ser un poquito más, ¿no? ¿Más qué? Más temprano, 2 de la tarde, 2:30, si es posible. Podría ser. ¿Saben Yo qué? Yo estaría bien. voy a poner un aviso. Voy a poner un aviso porque yo ya he avanzado el tema de metabolismo, que no sé si ustedes habrán hecho con Daniel, para que eso no lo saquemos del examen y solo los otros temas de. Por eso quiero ver de igualar el número de temas, porque si no los que llevan con Daniel no van a poder responder algunas preguntas. Pero de todas maneras, ese día, no hay ningún problema, podría ser 2 de la tarde, no hay problema, el examen. ¿Está bien? Sí, ingeniera, Está bien, ingeniera. perfecto. No hay problema, puede ser ¿cómo se llama? 2 de la tarde, pero sí, en ese día,
para que ustedes tengan, para que tengan otro margen de otro examen, porque si no, con un solo examen por ahí se aplazan, pues es peor. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniera, está bien. Sí, sí, está bien. Que... Ya, entonces continuaremos. Ustedes saben que lo que hemos hablado era la fotosíntesis de plantas carbono 3, pero ahora vamos a ver la fotosíntesis de plantas carbono 4. ¿Por qué se llaman carbono 4? Porque, bueno, ¿por qué eran carbono 3? También debería preguntar. Porque el producto es el gliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula con 3 átomos de carbono. En cambio, aquí el producto final es una molécula de 4 átomos de carbono. La fijación se hace sobre una molécula de 4 átomos de carbono, que es el oxalacetato. Ahorita lo van a ver, aquí no se ve, ¿no? Pero esa es la razón por qué se llaman carbono 4, porque la molécula es de 4 átomos de carbono. Esta es una familia, en realidad las plantas carbono 4 corresponden a la mayoría de las gramíneas, ¿no? Y a las que se cultivan masivamente, ¿no? Generalmente maíz, sorgo, mijo, caña de azúcar, todos estos, ¿no? Y se caracterizan por un, no necesariamente tropical, pero cálidos, ¿no? Como valles y cálidos. Y presentan una morfología, fisiología y bioquímica diferente a las plantas carbono 3, ¿no? Las diferencias fisiológicas, que ustedes seguramente hasta son más expertos en esto porque llevan botánicas y demás. Estas plantas carbono 4, los cloroplastos de la corona perivascular, sus tilacoides carecen de fotosistema 2, es lo más importante de estas plantas carbono 4, ¿no? Y están incapacitados, por lo tanto, de llevar a cabo la fotofosforilación no cíclica. Entonces, esa es una característica de estas plantas carbono 4, a diferencia de los carbono 3. Carbono 3 hacen fotosistema 1 y 2, en cambio esta no. Otro es que las plantas carbono 3, el proceso de fotosíntesis se lleva a cabo en sus dos fases en un mismo cloroplasto de una misma célula. En cambio, en las plantas carbono 4, las fases del proceso de la fotosíntesis la llevan en cloroplastos de células diferentes, en dos células. Es decir, los cloroplastos de las células del mesófilo se encargan principalmente de la fase lumínica, mientras que los cloroplastos de la vaina perivascular se encargan de la fase oscura. Entonces hay dos células. Esa es otra diferencia. Luego que las plantas carbono 4 se diferencian de la 3 porque en ellas, previo al ciclo de Calvin, llevan a cabo la ruta bioquímica conocida como ciclo de Hatch-Slack, que esto lo vamos a ver también después, que se caracteriza porque en este ciclo la molécula aceptora del dióxido de carbono es una molécula de 3 carbonos, dando lugar a un compuesto de 4 carbonos que le da el nombre de plantas carbono 4. El dióxido de carbono se une al fosfoenolpiruvato, PEP es fosfoenolpiruvato, ¿no? Por una enzima diferente a la que se presenta en el ciclo de Calvin y corresponde a la enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxilasa, porque esta enzima, la carboxilasa, va a permitir que este compuesto fosfoenolpiruvato de 3 átomos de carbono fije al dióxido de carbono y va a dar lugar al oxalacetato. No están los nombres, estarán anotando por si acaso cómo van a estudiar después. Están anotando, ¿no? Por lo menos. Entonces, una parte en una célula y la otra parte en la otra célula, ¿no? Como hemos visto. En la célula del mesófilo y en la célula de la vaina vascular, ¿no? Este es el ciclo de Hatch-Slack, ¿no? En este caso,
hay un primero del malato que proviene de esta otra célula y a través de la enzima málica con, digamos, en esta reacción lo interesante es que también ayudamos a formar el agente reductor fosforilado reducido. Esta es la fuente de energía, lo que en las plantas carbono 3 lo obtienen de la fotosíntesis, de la fase lumínica, perdón, de la fase lumínica, ¿no? En cambio, en las plantas carbono 4 lo obtienen a través de esta reacción del malato por la enzima málica, que permite la reducción del NADP oxidado a NADP reducido y además también elimina dióxido de carbono, que son los insumos para el ciclo de Calvin en estas plantas. Entonces, de malato pasa a piruvato, porque esta tiene 4 átomos de carbono, el piruvato solo tiene 3. Una de ellas se ha ido como dióxido de carbono, 2 era de aquí, por si acaso. Luego este piruvato vuelve a atravesar la membrana de estas células, ingresa al mesófilo y con enzima piruvato quinasa hace un gasto energético y se transforma en fosfonol piruvato. Este fosfonol piruvato es la que se va a unir al dióxido de carbono a través de la enzima fosfonol piruvato carboxilasa para formar el compuesto que tiene 4 átomos de carbono, que es el oxalacetato. Luego el oxalacetato, con un gasto energético, este es proveniente de la fase lumínica, y la enzima malato deshidrogenasa va nuevamente a formar malato para repetir el ciclo. ¿Alguna pregunta? Chicos. Ay, me matan. Entonces el oxalacetato se reduce a malato por la acción del NADP oxidado y de la enzima malato deshidrogenasa y se convierte en aspartato por la acción del aspartato aminotransferasa. Estos son nombres de enzimas, chicas. Esta es la célula del mesófilo y esta es la célula de las, ¿no? Aquí está el fosfonol piruvato, que va a captar al dióxido de carbono para formar el oxalacetato en las plantas carbono 4. Este oxalacetato, con gasto energético, porque este NAT reducido está proporcionando sus electrones, va a participar de lo que hemos visto aquí, chicos, es en la forma reducida, y aquí está explicando en más detalle lo mismo, ¿no? El glutamato, por la enzima, por una transaminasa, va a dar alfa-cetoglutarato, que después se va a transformar el oxalacetato en aspartato. Este aspartato es que va a poder ingresar a esta otra célula para que los compuestos de 4 átomos de carbono sean transformados en compuestos de 3 átomos de carbono y liberen dióxido de carbono para el ciclo de Krebs, para el ciclo de Calvin. Ya este ciclo de Calvin ya lo conocen ustedes. El objetivo del ciclo de Calvin es generar moléculas de 3 átomos de carbono y de hidratos de carbono, aminoácidos o lípidos, ¿no? Este es el ciclo, el flujo de reacciones que se dan en bioquímica en las plantas carbono 4. Por ejemplo, una parte de los compuestos de 3 átomos de carbono vuelven a ingresar a las células del mesófilo. Este compuesto se transforma otra vez en piruvato, y el piruvato nuevamente a fosfonol piruvato para continuar el proceso nuevamente, iniciar el proceso nuevamente.
Dice, los ácidos dicarboxílicos abandonan los cloroplastos de las células del mesófilo y difunden hacia las células de la vaina o corona perivascular, y a nivel del citoplasma de estas células se descarboxilan por acción de una de estas, de un total de 3 enzimas. Es decir, no todas las plantas hacen este proceso de, no todas las plantas que hacen fotosíntesis carbono 4 utilizan las mismas enzimas. Algunas veces la enzima es la enzima málica NADP oxidado, otra es la enzima málica NADP dependiente y la otra la enzima fosfenol piruvato carboxilasa. A eso se refiere esto. Por ejemplo, cuando se utiliza la enzima málica NADP oxidado dependiente, ocurre este proceso. El oxalacetato pasa a malato, el malato pasa al otro lado de la célula, a otra célula, perdón, el malato pierde una molécula de dióxido de carbono para el ciclo de Calvin y se transforma en una molécula de 3, esta es de 4, ¿no? De 3 átomos de carbono, como un piruvato retorna y el piruvato se transforma en fosfonol piruvato, y el fosfonol piruvato, cuando se une a un dióxido de carbono, vuelve a recuperarse a oxalacetato. La enzima aquí es la nicotina adenin dinucleótido fosfato málica, enzima málica, ¿no? Esta otra es con el NAT. Este era con el NADP. Este es con el NAT. Este es nicotina adenin dinucleótido fosfato oxidado, y en este caso es nicotina adenin dinucleótido oxidado, no está fosforilado. Vamos a ver la diferencia. La diferencia es que el oxalacetato, porque al final lo que nos interesa es llegar a oxalacetato, pero en este caso, cuando actúa el NAT nada más, el oxalacetato pasa a aspartato. Como aspartato pasa a la otra molécula, en este caso era oxalacetato a malato. No nos olvidemos que estos de aquí tienen 4 átomos de carbono, estas de aquí tienen 3 átomos de carbono. Aquí oxalacetato también es de 4, pasa a aspartato, de aspartato, una vez que ingresa a este otro lado, se regenera nuevamente a oxalacetato, y el oxalacetato a malato, el malato libera el dióxido de carbono, se forma para el ciclo de Calvin, pasa a piruvato, de piruvato por transaminación a alanina, es un cetoácido a un aminoácido, como aminoácido pasa al otro lado, a alanina, nuevamente a piruvato, de piruvato otra vez a fosfonol piruvato, y de fosfonol piruvato se regenera nuevamente el oxalacetato. Lo que pasa que con la enzima málica NAT oxidada no fosforilada, utilizan aminoácidos para hacer este pase, el aspartato y la alanina, para hacer lo mismo, solo que aquí es otra enzima. ¿Está claro? Chicos. En este caso, cuando se usa la enzima fosfenol piruvato carboxiquinasa, es oxalacetato, pasa a aspartato, como aspartato pasa al otro lado de a otra célula, el aspartato a oxalacetato, igual libera el dióxido de carbono para el ciclo de Calvin, y en vez de ir a malato, esto pasa a fosfonol piruvato directamente. Y de fosfonol piruvato pasa a piruvato, pierde un grupo fosfato, va a alanina, pasa como alanina, otra vez piruvato, otra vez fosfonol piruvato y oxalacetato. Se une al dióxido de carbono y da oxalacetato. Esa es la ruta cuando actúa la enzima fosfonol piruvato carboxilasa. Tienen que saber cuándo actúa la enzima málica NAT oxidada
y aquí cuando la enzima málica NADP oxidada. Bueno, aquí están las diferencias de lo que hemos visto. Ustedes nomás lo van a leer. Lo importante es que sepan que las plantas carbono 4 presentan una mayor eficiencia fotosintética que las plantas 3 y que las plantas carbono 4 tienen un mayor costo de energía que las carbono 4. Lo interesante es que tienen mayor rendimiento por eso. Por cada molécula de dióxido de carbono que es fijado a la molécula de fosfonolpiruvato, debe ser regenerada a expensas de 2 enlaces de alta energía de los grupos fosfatos del ATP, por lo cual las plantas carbono 4 requieren un total de 5 ATPs para fijar una molécula de dióxido de carbono, a diferencia de las plantas carbono 3 que solo requiere 3 ATPs. Aunque tienen mayor gasto energético, estas tienen mayor rendimiento que las plantas carbono 3, al extremo que en algunos laboratorios modifican este proceso de fotosíntesis de algunas otras plantas que hacen carbono 3 para lograr el rendimiento como si fueran plantas carbono 4. La asimilación del dióxido de carbono a nivel de exosa tiene un requerimiento de ATP, la relación de ATP y NADP de 18 a 12, es decir, 1.5 en plantas carbono 3 y 30/12, o sea, 2,5 en plantas carbono 4. Al aumentar la temperatura, con lo cual la eficacia del rubisco por el dióxido de carbono disminuirá, se alcanzará un punto alrededor de 28 a 30 grados centígrados, donde la ganancia de eficiencia a partir de la eliminación de la fotorrespiración de las plantas carbono 4 será superior para compensar ese gasto energético. Lo que les decía, a pesar de que las plantas carbono 4 tienen mayor gasto energético, su rendimiento es mayor. Ahora bien, ya hemos terminado con las plantas carbono 4, ahora metabolismo de las plantas del ácido cruzuláceo o MAC también, ¿no? Estas plantas son las que se desarrollan en zonas áridas. Estas plantas de zonas áridas, chicas, sobre todo de altura, están siendo muy estudiadas, sobre todo por la Universidad de La Paz, la UNSA, por la alta resistencia que tienen estas plantas a la luz ultravioleta. Se están estudiando principios activos de estas plantas para drogas anticáncer de piel. Estas plantas son solicitadas en muchas partes del mundo entero, justamente por eso su capacidad de resistencia a la luz ultravioleta, porque estamos en altura, ¿no? Y son bien interesantes. Ninguno de ustedes se le ha ideado, por ejemplo, porque además no tienen mucho rendimiento, justamente porque son lugares áridos, mucho sol, no son escasas. Pero habría que ver de qué manera podríamos mejorar su reproducción. ¿Sabían ustedes que el altiplano es una zona que para nosotros es árida, fea, pero son depósitos energéticos, son depósitos de agua subterránea que puede salvar hasta la humanidad en caso de que ocurriera cualquier cosa en el mundo? No es como lo vemos. Y ustedes como agrónomos no le dan la importancia, no estudian mucho. Quizás los agrónomos de La Paz. Aquí en el departamento de Cochabamba también hay lugares de altiplano. Pueden ser motivos de investigación, de tesis. Ahora los jóvenes buscan lo facilito, de un diplomado o hacer alguna cosa. Muy pocos se están dedicando a la investigación. ¿No les parece interesante eso, chicos?
Sí, ingeniero, Ujú. parece muy interesante. Es interesante porque no investigan un poco. Son plantas que se desarrollan entonces en zonas áridas, tienen una alta economía del agua, esto es lo más interesante, van a ver cómo revierten y cierran sus estromas de día, abren de noche para evitar la pérdida de agua, ¿no? Cierran sus estómagos durante el día a fin de evitar la pérdida de agua, lo que ocasiona la no fijación del dióxido de carbono necesario para la fase oscura. Presentan, por eso también tienen bajo rendimiento. Presenta una separación en el tiempo del mecanismo de fijación del dióxido de carbono con respecto a la fase luminosa, justamente porque no pueden permitirse abrir sus estromas, porque ustedes saben que cuando están abiertos hay pérdida de agua. Pero como en ese lugar no hay agua, entonces tratan de economizar. La fijación del dióxido de carbono se lleva a cabo durante la noche. Ay, perdón. Durante la cual abren los estomas. Me echo un poco de frío, ya que existe menos riesgo de pérdida de agua por transpiración. Aquí hay algunos ejemplos. El otro día he probado frutitos que habían sido riquitos nomás. ¿Qué se llaman esos frutos de estas? ¿Se acuerdan qué se llaman esos frutos de este tipo de cactus de altura? Unas bolitas pasan, no sé qué. Me he olvidado su nombre. ¿Ninguno de ustedes vive en algún lugar alto? Todos son Pasacana se llama. pasacanas, habían sido ricas, no deliciosas, pero tampoco son feas. Y son muy nutritivas, muy nutritivas. Hacer el balance nutricional de esas plantitas exóticas, por ejemplo, cómo podríamos conservarlas o hacer algo, podrían hacerte una mermelada. Podría venderse con un producto exótico. Tanto hay por hacer, ustedes nomás no miran nada. Ahora, por ejemplo, con 2 agroindustriales hemos hecho harina de penca de tuna y a partir de esa harina de penca de tuna hemos dosificado en productos de panadería, en productos para adelgazar, varias cosas hemos hecho por su contenido alto en fibra, ¿no? En Bolivia no comen la penca, pero en otros países, por ejemplo, México, es habitual consumir las pencas pequeñas, ¿no? Cuando están recién creciendo, comen en ensalada. Y además utilizan mucho las hojas de penca. Y hace varios años han sacado cueros a partir de pencas de tuna para elaboración de carteras, de zapatos y demás. Aquí nomás no hacen nada de las pencas de tuna y hay tanto. Además de comer su fruto, no le damos uso. Para alimentos de ganado también podrían sacar. Si cuando humanos hemos comido galletas y demás en su tesis hemos demostrado que son interesantes para ganado, debe ser mucho más importante. Bueno, estas plantas no presentan diferencias anatómicas a nivel de mesófilo, pero sí presentan una bioquímica de las plantas carbono 4, las cuales pueden ser consideradas intermedias entre, creo que lo mejor de las carbono 3 y lo mejor de carbono 4. Son vivas las MAC. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen que resistir a esa inclemencia del lugar, ¿no? El dióxido de carbono es fijado en primera instancia por la fosfonolpiruvato carboxilada localizada en el citoplasma, la cual da lugar al ácido málico. Ese ácido málico se almacena en las vacuolas de las células vegetales, lo que provoca una disminución
del valor de pH en la noche, ¿no? Durante la vacuola de 6 a 4. Este incremento de la acidez es lo que le da el nombre a este tipo de plantas MAC. Estarán viendo, ¿no? Cuidado que les pregunte, después no sepa. En este caso, las CAM hacen en una misma célula, no en dos células, este proceso de, aunque lo hagan de noche, ¿no? La fijación energética y el ciclo de Calvin. En la luz se realiza el ciclo de Calvin, ¿no? Con liberación de la triosa fosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, para la síntesis de moléculas de carbohidratos. Estas en la noche hay una ruptura de estos carbohidratos para formar gliceraldehído fosfato. Este gliceraldehído fosfato va a formar fosfonol piruvato. El fosfonol piruvato va a transformarse en un oxalacetato, y como oxalacetato va a pasar a malato, y como malato nuevamente es un componente del ciclo de Krebs también, ¿no? Va a ser capaz de fijar el dióxido de carbono para que pueda ser utilizado, va a formar, perdón, el malato, va a liberar dióxido de carbono más piruvato. El piruvato es el que se va a utilizar en el ciclo de Krebs y el dióxido de carbono puede ser utilizado en ciclo de Calvin. Durante el ciclo de Krebs también se liberan moléculas de dióxido de carbono, porque el objetivo es la oxidación de la molécula de glucosa, ¿se acuerdan? Que también libera dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono puede ser proporcionado cuando se descomponga el malato en dióxido de carbono más piruvato o como producto del ciclo de Krebs. Esto cuando su estoma está cerrado y el otro cuando está abierto. Bueno, es una gráfica donde se ve el nivel de pH. En la noche se vuelve ácido, bueno, a eso se debe su nombre, de 6 a 5 más o menos, en lo cual garantiza digamos, las condiciones ideales para realizar el ciclo de Calvin, ¿no? Al día siguiente, estando los estomas cerrados, sale el ácido málico del interior de la vacuola hacia el citosol, donde se descarboxila, dejando el dióxido de carbono que es usado en las reacciones del ciclo de Calvin. Aquí está repitiendo lo que les he explicado en el gráfico, en este gráfico. Al ser descarboxilado el ácido málico, el pH de la vacuola aumenta durante el día y disminuye durante la noche. Al estar los estómagos cerrados durante el día, se evita la pérdida de agua por transpiración, así como también la pérdida del dióxido de carbono hacia la atmósfera, lo que incrementa la concentración interna del dióxido de carbono. Y eso permite que la rubisco actúe como carboxilasa principalmente y limita su acción de fotorrespiración. Está limitada. Por eso, no es de las plantas en ese lugar, no son de extensivas, como se dice, no tienen alto rendimiento. Y finalmente ustedes tienen un gráfico, ya no voy a leer, ustedes lo van a leer. ¿Cuáles son las diferencias principales? Aquí dice qué especies y qué tipo de anatomía utilizan las plantas carbono 3 frente a las plantas carbono 4 y a las plantas MAC. Y hemos visto que estas MAC es una mezcla de ambas, ¿no? Bueno, siguen ahí las diferencias. No se olviden que aquí se llaman carbono 3 porque su producto es de 3 átomos de carbono, el fosfoglicerato, donde se va a unir el dióxido de carbono. En cambio aquí es de 4 el oxalacetato. Y las MAC también es igual que esta oxalacetato. Bueno, ahí están las diferencias y con eso hemos terminado. Si al estudiar tienen alguna pregunta, chicos, no duden en preguntarme, pues la próxima clase ustedes no leen nada. Por si acaso, este examen de segundo parcial
va a ser completamente diferente al primer examen. En el primer examen hay buenas notas de algunos, pero hay muchas malas notas también. Y el examen, lo que yo me he dado cuenta es que nadie sabe escribir fórmulas, cuando la razón principal del primer parcial es reconocer y escribir estructuras. Así que tomar la decisión de que estructuras van a entrar al examen del segundo parcial también. Nadie ha contestado la parte de estructuras. No puede ser, pues, que venzan bioquímica sin saber. Se supone que hasta en orgánica han visto eso.